yoga, ah, perdón, comprendemos mucho o hemos escuchado mucho esa palabra, el yoga, pero no muchas veces entendemos bien am, qué es específicamente el yoga, ¿sí? O por qué hay tantos tipos de yoga, o por qué hay tantos nombres, ¿no es cierto?, en sánscrito, qué significa cada una de esas cosas. Entonces, esa es la idea de este taller. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es del paradigma, ¿no? ¿De dónde proviene todo esto? ¿Sí? Y lo primero que podría decir es que el yoga es parte de una gran tradición que se puede ser entendida como el hinduismo o también se puede ser entendida como el Sanatana Dharma. Sí, no sé si pasó a la slide, ven el concepto de Sanatana Dharma, pasó a la diapositiva. ¿Ven el...? Sí, súper. Entonces, puede ser entendido como el Sanatana Dharma, que significa simplemente el camino eterno. ¿Sí? ¿Y por qué por qué tiene este nombre tan pomposo? Quizás podríamos pensar. Es porque el Sanatana Dharma lo que busca es ser simplemente como una expresión de aquello que es o de lo real, si quieren. Entonces, eso es lo que propone este sistema proveniente de la India al mundo. Y es súper inclusivo, ¿no? No es algo que esté limitado a una práctica particular o a una visión del mundo en particular, después lo vamos a ver, sino que está abierta a que muchas tradiciones tengan un enfoque similar. ¿Sí? Entonces, como lo discutíamos la semana pasada, el Sanatana Dharma o el hinduismo parece más bien como una liga de tradiciones, de muchas tradiciones diferentes, que un cuerpo tan unificado y tan concreto. Y eso es lo primero. Entonces, es difícil clasificarlo en términos occidentales que es el Sanatana Dharma. Alguno lo podría considerar una religión. Sí, puede tener algunos aspectos podría tener algunos aspectos religiosos, al menos etimológicamente, ¿no? Como cualidad de religar, de volver a ligar al hombre, y a la mujer con lo sagrado, por decirlo de alguna manera, pero no está sentado en tantos dogmas, ni en tantas revelaciones, particularmente. Existen, pero no son tan estrictas. Entonces, algunos lo consideran una filosofía, por ejemplo. Sí, nuevamente podría tener algunos elementos filosóficos, pero no podría ser entendida como una filosofía como lo entendemos actualmente, porque no es un ejercicio intelectual exclusivamente, sino que tendría que ser una especie de filosofía como algunos indican como la antigua, donde la filosofía es la expresión de un modo de vida, ¿no? Entonces, no está separada la reflexión intelectual de la forma en que yo vivo, ¿no? O lo podríamos entender de otra manera, que es que esta expresión intelectual o filosófica que pongo en palabras proviene de la experiencia concreta vivida. Sí, no es algo que esté separado, ¿no? Entonces, ahí se podría entender quizás como filosofía de esta manera más antigua. Entonces, así, sin querer, digamos, extenderme demasiado, el Sanatana Dharma tiene varios puntos de vista, ¿sí? Hay muchos, pero los podríamos agrupar como en dos grandes categorías, ¿sí? De hecho, darshana, como aparece ahí, que es una palabra en sánscrito, darshana significa literalmente lo que te permite ver, ¿sí? Lo que te permite ver. Entonces, existen muchas darshanas de este camino eterno, ¿no? Entonces, muchos puntos de vista, muchas formas de entender, de ver aquello, esto sagrado o esto real. ¿Sí? Y estas darshanas se podrían clasificar en dos grandes grupos. La primera se llama las ortodoxas o astica. Y son ortodoxas porque siguen un cuerpo particular de textos, ¿sí? De la tradición védica que se llaman los Vedas, ¿sí? Y ahí tenemos seis escuelas, otra la Purva Mimamsa, como aparece ahí, la Vaisheshika, el Nyaya, el Samkhya y el Yoga, ¿no? Ahí aparece el Yoga como punto de vista ortodoxo y el Vedanta, ¿no? Que también es otro punto que en algún minuto en esos talleres lo vamos a ver. Pero por otra parte, también existen darshanas que son heterodoxas, ¿sí? O gnásticas, es decir, que no siguen este contenido de los Vedas, pero que sí son consideradas parte del Sanatana Dharma, ¿sí? Como por ejemplo el budismo, ¿no es cierto? El jainismo, e incluso visiones materialistas o ateas, ¿sí? Entonces, si bien existe esta clasificación no es una cuestión jerárquica, así como estas son las correctas, estas son las incorrectas, por ejemplo,
sino que se aceptan los diferentes puntos de vista y se categorizan, vamos a decirlo así, según sus afinidades, por ejemplo. ¿Ya? Este es como solo como el contexto general. Entonces nosotros hoy día vamos a hablar particularmente del yoga, quizá un poquito de Vedanta, pero fundamentalmente del yoga. Entonces, ¿qué es el yoga? ¿Sí? Am, Definir qué es el yoga ya es una cuestión súper amplia, porque hay muchas formas de entenderlo, ¿no? En una visión súper estricta, yoga como darshana, ¿no? Como darshana, podría ser entendido como un sistema de meditación, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante, eso nos vamos a dedicar digamos, el resto de esta conversación de hoy día, como un sistema de meditación súper particular y que está atribuido a un autor particular y a una forma de meditación particular, ¿sí? Pero ahora, en un sentido amplio de la palabra, yoga significa unión, ¿sí? Viene de la raíz yu, que es unir. Entonces, en un sentido amplio, podrían existir muchos sistemas que apuntaran hacia esta unión, hacia una unión, y si cumplieran con algunos requisitos particulares, podrían ser entendidos como yoga también. Entonces ya no tendría por qué enmarcarse en esta definición como súper estricta como darshana muy particular, sino que también hay una definición como más general de eso. Ahora, cuando hablamos de unión, estamos hablando de unión de qué, po? Sí, unión de qué cosa, ¿no? Am, y estamos hablando de una unión muy particular que tiene que ver con la unión entre lo que nosotros reconocemos como el individuo, ¿sí? El core, la esencia del individuo, la esencia de lo que yo soy, ¿sí? Que eso se conoce a veces como Jivatman, como Jiva. Jiva es como individuo. Algunos lo definen como alma, etcétera, pero es más como individuo. Jivatman, la unión de lo individual con lo total, ¿sí? Con la totalidad, ¿no? Con todo. Si quieren, con el universo y más profundo que eso, es una unión metafísica, ¿no? Como con el origen profundo de la realidad, ¿sí? Que lo podríamos entender como Paramatman, ¿sí? Paramatman, ¿sí? O conciencia universal, o el ser, o bueno, ahí entramos en cuestiones algunos detalles más precisos que depende el punto de vista del yoga, las palabras que se ocupan, pero en un sentido muy general, como de lo individuo con lo total, ¿sí? Entonces, o sea, cualquier posición que genere ese estado en el individuo, que genere esa búsqueda interior y que tenga, que ubique este sentido, o sea, esta búsqueda como lo central en la vida con unas prácticas y una filosofía determinada, podrían ser entendidas como yoga, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué o para qué esta necesidad de hacer este reconocimiento? Porque esto debería ser importante. Desde la perspectiva del yoga, esto es importante porque es la única forma, desde la mirada del yoga, es la única forma de poder lograr, entre comillas, lograr o adquirir un estado de felicidad que sea permanente, si quieres, ¿sí? O quizá también a veces se entienden no solo como felicidad, sino que de plenitud permanente, ¿sí? De plenitud, ¿no? Porque cuando hablamos de felicidad no estamos hablando, ¿no es cierto?, como de nunca poder tener dolores o padecer dolores físicos o emocionales, ¿no? Un yogi no está exento de eso, ¿no? El yoga lo que genera es un estado de satisfacción, de plenitud, de serenidad particular, ¿sí? Que permite lidiar con la impermanencia de la realidad, ¿no? Con los cambios de la vida, ¿no? Experimentar esos cambios de la vida desde un estado de plenitud, de serenidad. ¿Sí? Yo creo que felicidad es un buen concepto, pero yo creo que también es muy, muy lindo el concepto occidental de sentirse pleno, lleno, completo, ¿sí? O si quieres, ausencia o sea, sin ausencia de algo, ¿no? Quizás todos hemos vivido en nuestra vida, en nuestros diferentes procesos, que uno puede lograr ciertas cosas, pero siempre falta algo,
¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando uno es más chico, bueno, cuando salga del colegio, yo voy a ser feliz, cuando tenga mi carrera, yo voy a ser feliz, cuando forme mi familia, voy a ser feliz, cuando tenga mi casa, voy a ser feliz, cuando, no sé, adquiera esta posición, voy a ser feliz, cuando tenga esto, voy a ser feliz, cuando viaje a este lugar, voy a ser... ¿Se fijan? Como que vivimos en una constante sensación como de que falta algo, que nos falta algo para poder sentirnos satisfechos, plenos, completos, ¿sí? Sin que falte algo. Entonces, desde la perspectiva del yoga, esta unión, ¿no? Esta unión del individuo como con la totalidad es lo que puede permitir que tú sientas y vivas en un estado de completitud, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, por eso se hace esta búsqueda. Desde la perspectiva del yoga es la única forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, este estado de felicidad, esto la verdad es que no es tan propio del yoga, esto es propio como de una escuela como hermana, que se dice que este estado de felicidad es no dual, ¿no? Como la felicidad profunda viene del reconocimiento de la unidad de todo lo que existe, ¿no? Por eso es no dual, ¿no? No habría dualidad, ¿sí? Sería todo uno. El reconocer eso no intelectualmente, sino que interiormente poder tener ese sentimiento, esa intuición directa de que todo es uno, es lo que generaría en el ser humano esa sensación de descanso, de, ok, como que ya está, ¿no? No se requiere nada más, ¿no? Eso no significa que el individuo se desvincule necesariamente de la sociedad o que pierda motivación para hacer cosas. No, no es así, sino que esas motivaciones simplemente no provienen de la necesidad de llenar algo que está incompleto, ¿no? Viene de otro, van a venir de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, como muestra, esa sensación de plenitud, por ejemplo, de la perspectiva del yoga podría promover un altruismo, ¿no? Natural en el ser humano, ¿no? Si todo es uno, ¿no? Piénsenlo, ¿cómo yo sería capaz de dañarme a mí mismo si yo estoy relativamente sano y sereno mentalmente? Probablemente no. Entonces, tampoco tendría la necesidad de dañar, de perjudicar, ¿no? de crecer a costa de otros seres. No, eso no sería así porque tú reconocerías la unidad de todos los seres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es algo que puede parecer muy grande, muy abstracto, pero ese es el sentido de la práctica que se va desarrollando gradualmente. Entonces, ¿cómo se realiza esta unión? ¿No? ¿Cómo yo hago esta unión? ¿Sí? Esta unión se va a realizar de múltiples formas. Y esas múltiples formas dan origen a los múltiples caminos del yoga. ¿Sí? En general, si uno es como estricto en esta definición, o si quieren, si yo todas estas prácticas de yoga las organizo en grupo, se dice que hay en realidad cuatro grandes caminos del yoga. Y en realidad son solo dos, pero por hoy día vamos a decir que son cuatro grandes caminos, ¿sí? Que son el Karma Yoga, y vamos a decir que es cada uno el Bhakti Yoga, el Raya Yoga y el Jnana Yoga, ¿sí? ¿Y de qué se trata cada uno de ellos, po? El Karma Yoga, yo diría que es probablemente, hoy día, esto es un juicio muy personal, muy, muy personal. Yo diría que el Karma Yoga es una de las prácticas más importantes que hay, ¿sí? Y es una práctica, siempre dice que es una práctica básica. Y yo entiendo, a mí me costó tiempo entender por qué era una práctica básica, pero hoy día me parece que efectivamente es una práctica básica porque es fundamental. El Karma Yoga es el arte de la acción correcta, ¿sí? El Karma Yoga es una forma de yoga que te permite actuar en el mundo con un sentido particular, si quieres. ¿Mm? En realidad es sin un sentido particular, pero vamos a decir la idea que es como con un sentido particular. ¿Sí? Entonces, este es un yoga muy bonito porque es un yoga que no se hace en un espacio específico, ni en un tiempo específico, ni con implementos específicos, ¿no? El karma yoga se hace todo el día, en todo momento. Yo en este momento puedo estar haciendo karma yoga. ¿Mm? Tú escuchando esta charla puedes estar haciendo karma yoga, ¿no? Cuando lavas los platos puede ser karma yoga, cuando estás con tu familia puede ser karma yoga, ¿no? Cuando estás estudiando, escribiendo, manejando. Karma yoga se hace en cualquier momento porque es una forma de actuar en el mundo, ¿sí? Quizás más adelante vamos a tener un taller de cada uno de estos tipos de yoga. Yo estoy solo dando como una pincelada,
Y es básicamente el arte, el arte de la acción correcta es un arte que tiene que ver con el trabajo sin sentido de agencia o sin sentido de yoidad o de ego, si quieres, ¿no? Es un yoga que a veces asusta un poquito, ¿no? Es como actuar en el mundo sin un sentido de individualidad. ¿No? Que digamos que porque podríamos decir que popularmente se entiende como fluir, ¿no? Como fluir, ¿no? O estar presente en el mundo, por ejemplo. También se usa mucho ese concepto como estar presente, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar presente, aunque en el yoga no se habla tanto del presente, se habla más bien de la presencia, de ir sobre el interior, pero si tú estás presente, el pasado y el futuro quedan fuera de esa ecuación y por lo tanto no hay una continuidad del ego, de lo que tú crees que eres, sino que solo estás acá. ¿Sí? Solo estás aquí, no estás proyectándote hacia el futuro, ni estás construyéndote desde el pasado, sino que solo está el presente, lo que ocurre acá, por ejemplo. Esa es una forma de practicar karma yoga, el estar constantemente atento a lo que ocurre, aunque también hay otras muy lindas, por ejemplo, tú puedes hacer karma yoga de manera devocional, ¿no? Que es precioso, ¿no? Como que es entregar todo lo que haces a Dios, por ejemplo. ¿Sí? O si no te gusta Dios y te gusta, no sé, el concepto de la conciencia, bueno, a la conciencia universal, o a una causa, o a la naturaleza, o al ser, da igual, ¿no? Pero entregar todo, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente, porque al momento de entregar como un acto de amor, ¿no? De devoción, entendiéndolo como de amor, al entregarte como un acto de amor, entonces este sentido de individualidad también se cuestiona y se adelgaza, ¿no? Y vuelve a entrar en este estado como más de flujo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, colgándome de eso, la otra forma de yoga es el bhakti. El bhakti es el yoga del corazón. Bhakti significa devoción, es el yoga del amor, ¿no? Donde tú conectas emocionalmente con la totalidad. Si no es una cuestión tanto de entendimiento o de acción, sino que es una cuestión sentimental, ¿no? Del profundo amor. ¿Sí? Ese es el Bhakti Yoga. Y esa conexión, insisto, puede ser en el yoga se dice que puede ser con algo con forma, es decir, una expresión divina con forma. Por ejemplo, no sé, Krishna, Ganesha, que son los más populares, Shiva, Vishnu, no sé, la Virgen María, Jesús, Alá, Moisés, no sé, da igual, Guru Nanak, etcétera. Ah, Kai Bilú, no sé, Ra, no sé, ¿no? Con una forma, ¿no? Con una forma que tú puedas individualizar, ¿sí? Y que estableces una relación personal con esto, personal, íntima, a la vez que universal, o también puede haber una conexión impersonal y sin forma. Por ejemplo, sentir devoción por la conciencia cósmica, si quieres, ¿no? Por el ser, ¿no? Te fijas, eso no tiene forma, ¿no? Por el infinito. Te fijas, no es algo que tú puedes encasillar en una forma particular, ¿no? Con un color, con una estructura, ¿no? Como con la totalidad de manera abstracta, ¿no? Ahí depende de los temperamentos de cada uno, cómo se genera esa conexión. Pero hay una conexión, una confianza y una entrega, ¿sí? Bueno, en todas siempre hay una entrega, pero en el Bhakti se da mucho eso. Así los Bhaktas cantan, leen historia de las divinidades, cuentan anécdotas de escrituras morales, filosóficas, etcétera, ¿sí? Ese es el Bhakti Yoga, ¿sí? Bhakti es un tipo de yoga muy bonito. Está también el del que vamos a hablar hoy día un poquito más, que es el Raya Yoga, que es el que se le conoce como el yoga real, de realeza. Como de elevado, como de que es muy potente, si quieren, y es un yoga que tiene que ver con el control de la mente, ¿sí? Es el yoga del control de la mente. Es básicamente el yoga de la meditación, como nosotros como muchos nosotros la intuimos, ¿no? El yoga de la meditación es el yoga del practicante sentado, ¿no? Sobre un cojín, meditando, controlando su mente, ¿sí? Es como lo que más o menos todos entendemos por meditación. ¿Sí? Si quieren, Raya Yoga es el yoga de la meditación, el sistema del yoga de la meditación, ¿ya? Y interesantemente, este tipo de yoga, que es el Raya Yoga, es el que se entiende como una darshana específica,
¿Se acuerdan del que hablábamos recién? Cuando hablábamos de que este camino eterno se dividía en diferentes puntos de vista, este yoga de la meditación se considera además como un punto de vista, es el punto de vista del que se habla en las darshanas. Entonces, este yoga de la meditación es yoga en sentido estricto de la palabra, el yoga de la meditación, ¿sí? Los otros tipos de yoga, los otros tres tipos de yoga, se consideran yoga en el sentido amplio de la palabra porque todos de una manera u otra van sobre la unión. ¿M? Eso, hasta aquí. Solange, ¿me ibas a preguntar algo? ¿O no? No, vamos bien. Ok. Am, bien, y el último de estos yoga es el Jnana Yoga. Jnana, se escribe, aquí, perdón, me equivoqué, es Jnana, Jnana, Jnana. Aquí lo escribí mal aquí en el cuadrado, perdón. Jnana. Y Jnana Yoga es un yoga del, ese se dice, Jnana es conocimiento. Sí, Jnana es conocimiento. Sí. Yo creo que esto también es una opinión personal, como que a mi gusto se asemeja mucho al concepto de gnosis en Occidente, ¿no? Como todas estas tradiciones que hablan, todas estas tradiciones gnósticas, ¿no es cierto? De la gnosis. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque cuando hablamos del yoga del conocimiento, no estamos hablando de un conocimiento epistemológico o intelectual, ¿no? No tiene que ver con la cantidad de libros que has leído, ¿no? O con la cantidad de grados académicos que tienes. No es ese tipo de conocimiento, ¿no? Que también es válido, pero no es ese tipo de conocimiento. Es un conocimiento intuitivo de la realidad, ¿no? Un conocimiento que es directo de la realidad. ¿M? No pasa por... Es un conocimiento que no necesita del filtro de los conceptos de la mente. ¿Sí? Por supuesto que para comunicarlo se expresa a través de la mente, por supuesto, ¿no? Pero es esta idea, por ejemplo, de que cuando tú miras, por ejemplo, un ejemplo simple, cuando tú miras un árbol, tú sabes que eso es un árbol antes de que le pongas la palabra árbol, ¿no? Porque tú tienes un contacto directo con la realidad. De hecho, nosotros siempre tenemos contactos directos con la realidad antes de incorporarlos al lenguaje probablemente. O podríamos tenerlos así, no es que siempre los tengamos, podríamos tenerlos así, ¿sí? Entonces, el ñana lo que busca es este despertar intuitivo para hacer una aprehensión de la realidad en términos como globales. Y ahí se obtiene este conocimiento profundo de la realidad o del sí mismo. ¿Sí? Es el Jnana Yoga. Sí, el yoga del conocimiento o de la investigación del sí mismo. Sí, que es exactamente lo mismo. Porque para los yogis el sí mismo es la realidad. O sea, lo que está en el centro de ti es la realidad misma. Bien. Con esto terminamos como esta primera parte, que es como he tratado, perdón si me he demorado mucho, pero he tratado como de posicionarlos más o menos desde el gran esquema, dónde está ubicado el yoga, qué tipo de yoga son, para qué son, etcétera. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Si no, para continuar. No, súper. Entonces vamos a avanzar. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar al yoga de la mente. Y en este ratito que me queda, les voy a tratar de contar algunas cosas de este yoga. ¿Sí? Lo primero que podríamos decir es que si bien el Raya Yoga, este yoga de la meditación o yoga del control de la mente, tiene muchas líneas y muchas como líneas diferentes, sí es cierto que hay un texto y un autor que, que se ha popularizado a través de los siglos y que es probablemente el autor más influyente dentro de este yoga particular. ¿Sí? Mucha gente cree que Raya Yoga, que el yoga del control de la mente, es el yoga de Patanjali, ¿no? Que es de quien vamos a hablar ahora, de este sabio Patanjali, pero en realidad eso no es completamente correcto. Porque existen muchas variaciones de yoga del control de la mente, pero sí es cierto que el sabio Patanjali o Patanjali Maharishi es sin duda un gran compilador de esta disciplina y también uno de los más famosos. ¿Ya? Y él escribió su enseñanza
en forma de versos, ¿sí? Con una métrica particular y esos versos se conocen como sutras. Siempre se dice sutras. Entonces, el texto básico del yoga de la meditación se conoce como los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Los versos del yoga escritos por Patanjali. ¿Ya? Patanjali se discute, obviamente, digamos, se discute si él efectivamente fue o no, si existió o no dentro de lo académico, de los scholars, como le dicen los yogis, ¿no? Dentro como del debate histórico se discute su existencia o no. Obviamente desde la tradición a Patanjali se lo reconoce, ¿no es cierto? Eh, Como hay toda una leyenda acerca de su nacimiento, de su vida, etcétera. Am, pero más allá de si él existió o no, hay un texto al menos que fue atribuido a él, que son estos Yoga Sutras, y que tiene una datación súper amplia. Algunos dicen que vivió entre 200 y 150 antes de Cristo. Algunos lo ubican como 200 años después de Cristo, ¿no? Entonces es amplio más o menos el lugar donde va a depender de quién habla de Patanjali. Am, pero la gran gracia de Patanjali es que logró integrar una serie o se vio influenciado por una serie de enseñanzas y las logró sintetizar en un texto de 198 versos perdón, 196 aforismos o versos y que tiene cuatro capítulos, ¿sí? El Samadhi, que son los aforismos de la meditación, o del Samadhi, que es el estadio final de la práctica, que es el primer capítulo, o Opada, capítulo Opada. Hay otro capítulo Opada que se llama el Sadhana Pada, y Sadhana es práctica espiritual. Entonces, el capítulo de la práctica, ¿no? De cómo hacemos esto, ¿sí? Está el capítulo del Vibhuti Pada, que es el capítulo o los versos de los poderes, ¿sí? De lo que le pasa al practicante cuando sistematiza esta meditación. Y es curioso porque te nombra un montón, pero te dice que eso no es importante, ¿no? Te muestra un montón de cosas que pueden pasar, solo para que sepas que si te pasa no son importantes, porque debes seguir adelante. Pues, de hecho, se consideran obstáculos de la práctica. Todo esto como poderes de, no sé, clarividencia, ¿no? Etcétera. Yo no me lo sé mucho porque nunca como se insta como a ignorarlos un poco, pero todas estas cosas que te pueden ir pasando se consideran obstáculos porque pueden hacer que el practicante se apegue a esto, ¿no? Pero están ahí. Y finalmente está el Kaivalya Pada, que es el último capítulo, que es el capítulo de la liberación, ¿no? Es como un capítulo final que empuja al practicante hacia la meta final de la unión, ¿no? De que hablábamos antes, ¿no? Entonces el primero es como cuál es el estado meditativo, el segundo es cómo lograrlo, el tercero son los poderes, y el cuarto es qué pasa si tú persistes en esto, ¿no? Listo. Entonces ahí tiene una fuerte influencia de otras escuelas, por ejemplo el Samkhya, que es otra escuela de estos Darshanas, y algunos autores han indicado que podría tener alguna influencia budista. ¿Ya? Aquí también hay mucho debate entre lo académico y la tradición, porque depende de dónde lo ubiques, ¿no? Obviamente los yogis dicen que es al revés, ¿no? Como que el budismo tiene alguna influencia del yoga y viceversa, ¿no? Pero más allá de eso, sí es cierto que hay algunos conceptos que se repiten, ¿no? Y si quienes hayan estado en charlas con Fabricio acerca de budismo, puede que haya algunos conceptos que se repiten, ¿no? Y me parece lógico, si tanto budismo como yoga provienen beben de la misma fuente inicial, ¿no? Que es la cultura védica. Mm, listo. Entonces, ahora sí, en este rato vamos a ir al grano, vamos a ir al asunto por fin, y para eso me gustaría comentarles algunos versos de los Yoga Sutras que son súper, súper interesantes y son para reflexionarlos mucho, ¿no? En el primer capítulo, en el Samadhi Pada, en el verso 2, en el segundo verso, estás entrando al texto, a la reflexión de esta enseñanza, ya te dice todo lo que tienes que saber acerca del yoga, ¿sí? Y dice, Yoga Chitta Vritti Nirodha.
Sí, no, que sea control hace. Dice yoga, chitta, vritti, nirodha. ¿Sí? Eh, yoga, ¿no? Todo, unión, ya sabemos lo que es yoga. Chitta, chitta es mente. Vritti, que es movimiento, fluctuación. Nirodha. Nirodha es regulación, restricción, control. ¿Sí? Entonces, yoga, chitta, vritti, nirodha te define el yoga como el control o la regulación o la restricción incluso de las fluctuaciones de la mente. ¿Sí? O sea, ahí te está diciendo todo, ¿no? O sea, o te está diciendo mucha información ahí, ¿no? Yoga es la regulación de las fluctuaciones de la mente. Entonces, bueno, ¿qué es la mente? ¿Qué son las fluctuaciones? Porque hay que regularlas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ahí te está dando parte del core de la enseñanza, ¿ya? Am, este es un sutra así, pero mítico del yoga, ¿no? Todos los que alguna vez se han interiorizado en el yoga conocen o han agarrado los Yoga Sutra de Patanjali, deben haber escuchado de esto, porque de verdad que es mítico, porque es una de las grandes definiciones de yoga que existe. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es esto? Porque el briti es una onda mental. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con una onda mental? Me refiero a que es un movimiento de la mente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo manzana, ustedes se van a imaginar una manzana o van a pensar en una manzana. ¿Sí? Ese pensamiento, esa imaginería es un briti. ¿Sí? Es una fluctuación de la mente. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Verónica me va a decir algo? Se escucha muy bajito, como que se fue la voz. Vale, súper. Ah, pero Verónica va rápido, Verónica. Me voy a sacar los audífonos, puede que se esté. ¿Ahí se escucha bien o todavía se escucha de lejos? Sí, Ahí se escucha bien. Ya. Súper, gracias. gracias. Entonces, am, también, por ejemplo, una emoción, un recuerdo, una proyección, todo eso son britis, ¿sí? Los britis, son los movimientos que hace la mente para interaccionar con el mundo y con el mundo exterior y con el mundo interior. Entonces, si yo veo un árbol, entonces mi mente adquiere, dicen los yogis, la forma del árbol internamente, pero es un briti del árbol. ¿Sí? ¿Se entiende? Pueden pensarlo como todos los elementos conceptuales, emocionales, sentimentales, recuerdo, etcétera, de la mente. Esos son britis. ¿Sí? Ya. Entonces, la analogía típica, ¿no? Perdón, la analogía típica es la analogía del estanque con agua, ¿no? Entonces, imagínate que yo quiero mirar el fondo del estanque, ¿sí? Quiero mirar el fondo, quiero saber qué hay en el fondo del estanque. ah, si el agua está llena de ondas, si está ¿no es cierto?, con muchas ondas, yo no voy a poder ver el fondo, ¿no es cierto? Porque las ondas, esa pequeña turbulencia, ese pequeño remolino, o fluctuación, me va a impedir mirar el fondo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, en esta analogía, perdón, la mente sería el agua, ¿no? Los pensamientos, las emociones, las representaciones, esto serían los briti, eso serían los remolinos, las ondas del agua, ¿sí? Y la conciencia sería este fondo que yo trato de entender, ¿sí? Entonces, cuando la mente está muy llena de conceptos, de cosas, entonces es más difícil que yo pueda conectar, que yo pueda inducir ese estado de unión de mi esencia individual con lo colectivo, o sea, con lo total, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el punto? Entonces, después de eso, el tercer verso, Patanjali explica por qué hay que hacer el control de la mente. Y es por lo que yo les comentaba. Entonces, él dice, Tada drashtuhu swarupe avashtanam. Sí, avashtanam. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el practicante hace eso, se establece en su naturaleza esencial, ¿sí? Se establece en su naturaleza, ¿no? Esencial. Swarupe es naturaleza esencial, ¿no? Drashtuhu es como el practicante, el que hace la práctica, ¿no? Y creo que Tada es entonces. Entonces, el practicante se establece en su naturaleza esencial. Entonces ahí tenemos acceso a ese fondo, ¿no?
Y después remata con un cuarto verso que también es muy interesante, que dice, por lo tanto, dice Briti, Swarupan y Taratra. De otra forma, si el practicante no hace esto, entonces se identificará con las fluctuaciones de su mente. ¿Sí? Entonces, en estos tres versos tan simples hay mucha profundidad. Entonces, yoga es la regulación de las fluctuaciones de la mente para poder tener acceso a mi naturaleza más profunda y por lo tanto esencial, ¿sí? Pero si yo no hago eso, yo voy a creer que yo soy lo que la mente me dice que soy, ¿sí? Es decir, me voy a identificar con los contenidos de la mente. Voy a creer que los contenidos de la mente son reales, ¿sí? Son concretos. Eso en psicología se conoce como reificar. Le voy a dar como una naturaleza concreta a los contenidos de la mente. ¿Sí? Entonces, muchas cosas interesantes. Pues la primera es que desde la perspectiva del yoga hay un estado natural o la esencia de lo que tú eres supera la mente. ¿Sí? Esta esencia de lo que yo soy contiene a la mente, así como contiene al cuerpo. Pero yo no soy la mente. ¿Sí? Yo no soy el cuerpo. ¿Sí? Son parte de mí, pero no corresponden a mi naturaleza esencial. Lo que yo soy en esencia no es lo que la mente procesa. Es algo más que eso. ¿Sí? Es algo más profundo que eso. ¿Sí? Y eso que es más profundo, am, tú tienes acceso a eso. Tú puedes tener acceso a eso, no como una creencia, ¿m? No como una esperanza, sino que puedes tener un acceso concreto a eso. Ahora, ya. ¿Sí? En esta vida, si quieres. Pero para hacer eso, tienes que regular las fluctuaciones de la mente. ¿Sí? Tienes que calmar la mente. ¿Sí? No se trata de que la mente sea algo negativo, ¿ah? Para nada. En el yoga la mente no es entendido como algo negativo, al contrario. ¿Sí? La mente va a ser el instrumento que vamos a utilizar para poder entrar en contacto con nuestra propia naturaleza esencial. De hecho, el método tiene esto que puede parecer contradictorio o paradójico al inicio, ¿no? Aquello que queremos calmar, o sea, claro, para calmar aquello que queremos calmar, tenemos que usar ese instrumento con el cual queremos calmarlo, ¿no? Entonces, la mente se calma con la mente inicialmente, al inicio, ¿sí? Sobre todo en el yoga, la meditación, porque en el yoga, en este yoga, tú te tratas de concentrar. Después vamos a ver la práctica, pero tú te tratas de concentrar. ¿Sí? Entonces tú tienes que usar al inicio, algunos elementos mentales para que la misma mente se calme. ¿Sí? En los hindúes a veces usan la analogía como del palo funeral, que usan para los funerales. Ves que ellos normalmente queman a sus cuerpos, ¿sí? Y para quemar a sus cuerpos usan un palo o sea, los depositan ahí y después para que todo se queme utilizan un instrumento que son como unos palitos que empujan a los cuerpos. Pero después ese palo hay que tirarlo al fuego también. Entonces todo se quema. ¿Sí? Entonces, el mismo instrumento que te ayudó para que eso se disolviera, se quemara, también tienes que tirarlo, también se tiene que quemar, por decirlo de alguna manera. No es la analogía funeraria de quemar los cuerpos. Con la mente es lo mismo. Entonces, la mente no es algo negativo, al contrario, la mente es algo súper positivo. Y gran parte de las prácticas preliminares del yoga y la meditación se tratan de trabajar con la mente, lo que se conoce como la purificación de la mente. ¿Sí? La mente debe madurar, debe estar en un cierto estado para que la meditación se produzca, digamos, de manera más fácil, ¿no? Bueno, la mente y el cuerpo también, antes, ¿no? Y probablemente, así como un mega spoiler, lo que nosotros conocemos como yoga, que son las posturas, como las posturas físicas, las asanas, es ese ejercicio preliminar, inicial de purificación del cuerpo. El cuerpo tiene que estar vital, fuerte, con energía, relajado, ¿no? Tiene que haber también un flujo energético determinado dentro del cuerpo, ¿no? El flujo del prana, que también se hace con estas prácticas. Pero es una cuestión preliminar para yo poder estar preparado para poder hacer mi meditación. En el fondo es eso. ¿Para qué? Para el chitta, vritti, nirodha, para el control de las fluctuaciones de la mente, para poder entrar en ese estado de mi naturaleza esencial. Entonces, si yo no hago eso,
Entonces les repito, si yo no hago eso, yo voy a creer que lo que yo soy es lo que mi mente me dice que soy. ¿Sí? Y eso evidentemente no es así. No, no, yo creo que no hay que ser yogi para eso. No hay que seguir el yoga para entender eso, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, si yo pienso algo de mí, lo que sea, ese pensamiento no soy yo. Si yo digo ya, Ricardo es moreno, ¿sí? Si yo digo Ricardo es moreno, o Ricardo tiene barba, si digo Ricardo tiene barba, el pensamiento Ricardo tiene barba no es la barba de Ricardo. La barba de Ricardo es esta. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo otro es un pensamiento, sí, que describe algo, por supuesto, y que apunta en una dirección. Ricardo tiene barba, es un pensamiento que apunta en la dirección de la barba, ¿sí? Pero no es la barba, ¿sí? Entonces, cualquier pensamiento que yo tenga de mí mismo, evidentemente no soy yo. Tú eres el que está pensando eso. ¿Sí? Entonces el yoga dice, está bien que tú pienses cosas acerca de ti y acerca del mundo, no hay ningún problema. Pero cuando se trata de ti, no basta con pensar acerca de ti. Tú tienes que tener la experiencia directa de quién es el que está pensando. ¿Sí? ¿Quién es? Y de ese que está pensando, no puedes decir nada. Es imposible decir algo. ¿Sí? No se puede predicar del sí mismo. No, porque todo lo que se predique de él no va a ser él. ¿Mm? Es súper curioso eso, ¿no? Las palabras apuntan en una dirección, pero no son lo que están apuntando. Entonces, por lo tanto, tenemos que dejar de vivir exclusivamente en eso que apunta, o sea, en la dirección que se está apuntando, y hay que llegar a ese lugar, hay que estar ahí, hay que tener una experiencia directa de eso. Para eso, entonces, la mente se tiene que calmar al inicio, tiene que dejar de querer decir, clasificar, confinar cosas, ¿no? La mente se tiene que serenar, ¿sí? No se trata que tengamos que tener la mente en blanco, digamos, toda la vida. Y yoga tampoco es eso, ¿no? Si yo tuviera mi mente en blanco no podría estar contando lo que estoy contando ahora. Lo que yo estoy contando ahora se hace evidentemente utilizando mi mente. Tengo que recordar las enseñanzas, mirar el PPT, ¿no? Leerlo, ¿no? Generar conceptos en mi mente para poder comunicarlo. Eso es lógico, ¿no? Pero todo eso es un proceso posterior de la aprehensión directa de una experiencia o de una realidad. Ese es el punto, ¿no? Es muy parecido, por ejemplo, a la fenomenología o sea, recoge algunos elementos similares, por ejemplo, de la fenomenología de Husserl, que es un filósofo alemán. No sé si alguna vez han escuchado hablar de él. Tiene algunas cositas de eso. ¿M? O de Heidegger, por ejemplo, también. ¿M? Ah, entonces, he ahí la importancia de entrar en ese espacio directo, interno. ¿Sí? Es importantísimo. Entonces, finalmente, esto es un poco lo que yo les decía recién, ¿cierto? La mente, al entrar en contacto con el mundo exterior, esta es la forma más fácil de explicarlo, ¿cierto? Por ejemplo, a través de los sentidos, ¿no? Que los indios le dicen ñana indriyas, como los órganos del conocimiento, y que porque por ahí nosotros conocemos, de los ñana indriyas, acá hay diferentes clasificaciones, posiblemente por tiempo las voy a omitir hoy día. Am, la información que yo genero en mi mente, o sea, perdón, mi mente al entrar en contacto con el mundo, genera información en forma de briti, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo súper bonito, ¿no? Imaginémonos que esta persona que está de perfil acá está mirando un árbol, ¿sí? Entonces, dentro de él se podría ver a él a sí mismo mirando el árbol, ¿no? Entonces, si yo estoy mirando un árbol y yo me paro mirando un árbol y digo, estoy mirando un árbol, si yo me digo eso a mi mente, que nosotros lo hacemos de repente, ¿no? Voy cruzando por una esquina y digo, oh, no tengo que cruzar porque está en rojo, ¿no? Yo me hablo a mí mismo normalmente, entonces ahí estoy haciendo esto, ¿no? Yo estoy teniendo la experiencia directa, pero la estoy representando en mi mente, internamente. Eso es un briti. ¿Sí? Entonces ahí dice, no, la mente toma la forma del objeto de la percepción. Esto es una onda mental o briti. Una agitación también se le llama de la materia mental, ¿sí? Que no se puede diferenciar de la mente misma, ¿sí? Desde la perspectiva de los yogis, la mente son esos britis, ¿sí?
Y eso se parece mucho también otra vez a otro fenomenólogo, ¿no? A Franz Brentano, ¿no? La mente siempre es mente de algo. La mente siempre tiene un contenido, ¿no? Pero más allá del debate filosófico que decimos que no es el objetivo central de los yogi, lo que pasa es que este Briti se almacena. Y ese Briti que yo almacené lo uso en experiencias futuras para entender la realidad. Entonces, en la medida en que yo empiezo a llenar mi mente de contenido, ese contenido empieza a condicionar las experiencias posteriores que yo tengo, ¿no? Entonces, si yo sé lo que es un árbol, entonces cuando yo voy a ver otro árbol, voy a decir esto se parece o no a lo que yo definí como árbol. Si se parece, digo es un árbol. Si no se parece, yo voy a decir eso no es un árbol. ¿Sí? Entonces, los britis condicionan las experiencias posteriores. ¿Sí? Am, pero pasa que esta matriz de ondas mentales que nosotros generamos no es neutra. ¿Sí? ¿A qué me refiero que no es neutra? Que eh, nosotros, no todos nosotros, organizamos nuestra mente de la misma manera. Si bien hablamos el mismo lenguaje, los conceptos son más o menos neutros, cada uno tiene una forma particular de entender el mundo, ¿no? Eso, desde la perspectiva del yoga, se conoce como samskaras, ¿sí? O patrones mentales. ¿Sí? Los britis se almacenan y forman patrones de pensamiento. Nosotros pensamos de cierta manera, ¿sí? A pesar de que pudiéramos tener percepciones más o menos similares, insisto, nuestras formas de pensar son diferentes. Y esas formas de pensar se refuerzan en la medida en que más los usamos. ¿Mm? Si yo creo que el mundo es de una manera u otra y yo uso ese pensamiento de mi comprensión del mundo para seguir entendiendo el mundo, yo voy reforzando ese patrón de pensamiento. ¿Sí? Am, y son actividades que se vuelven relativamente inconscientes. ¿Mm? Y no es que estén mal en esencia, pero sí son condicionantes de la experiencia. Eso es muy interesante. Y por lo tanto, después van a condicionar nuestra percepción, que van a tender a reforzarla. ¿No? ¿No? Como yo voy a ver del mundo lo que yo quiero ver del mundo, en el fondo, a partir de mis tendencias mentales. Y finalmente lo que hacen es condicionar nuestras acciones. ¿No? Normalmente, la mayoría o sea, muchas de nuestras acciones, probablemente y de las que son más significativas en nuestra vida, son precedidas por un pensamiento, por un patrón de pensamiento. ¿Sí? Entonces, imagínense, y desde la perspectiva del yoga, cada acción que yo hago tiene de vuelta una reacción, ¿no? El karma. ¿Sí? Y el karma hace, por ejemplo, desde la perspectiva del yoga, muchas cosas. Po. Condiciona, por ejemplo, nuestras muertes y renacimientos, por ejemplo, desde la perspectiva del yoga. ¿Sí? Entonces, a veces se dice, por ejemplo, que el yoga es una forma de salir de los ciclos de muerte y nacimiento. ¿Sí? Del samsara. Samsara se llama el ciclo de muerte y nacimiento. De salir del samsara. ¿Mm? Entonces uno dice, ¿cómo se sale del samsara? ¿Cambiando mis acciones? No. No trabajando sobre la acción, sino que es trabajando sobre la mente, porque en la mente se origina la acción. Entonces eso es lo que hay que purificar. ¿Sí? Entonces por eso muchas veces se indica que el yoga no es o sea, si bien le interesa, no es una cuestión eminentemente como de las acciones, de las conductas. Que, o sea, hay ciertas conductas que tienes que hacer, por cierto, en la base de la práctica, pero son conductas que lo que buscan es que tú vuelvas sobre tu naturaleza esencial. ¿No? El yoga en ese sentido es como más radical, trata de ir sobre el origen del problema. ¿Sí? No le basta con que tú cambies tus acciones externamente. No me voy a portar bien, no voy a mentir, no voy a robar, ¿no es cierto? Voy a ser pacífico. Estos son los condicionamientos que, de hecho, dice el yoga que hay que hacer. ¿Sí? Pero no busca que el cambio opere, digamos, desde la boca hacia afuera, sino que busca que tú a través de la comprensión del proceso directo, a través del control de la calma de la mente, puedas modificar el karma, ¿no? Es súper interesante, ¿no? La raíz de todo proviene desde la mente o desde donde se da la mente, desde la esencia del ser humano, ¿no? Entonces hay que ir sobre eso. Eso es lo que se tiene que trabajar. ¿Mm? Esa es la propuesta del yoga.
Con esto voy a terminar la introducción del día de hoy, y es que am, s- cuando, y es como para dejar instalado el problema del yoga, ¿no? Lo que el yoga plantea como problema, quizás en una próxima sesión podríamos hablar de la solución. am, el asunto es que ¿se acuerdan? Sí, yo me voy a identificar con los contenidos de la mente. ¿Sí? Esos contenidos de la mente se dice que pueden ser dolorosos y no dolorosos. Klishta o klishtaha. ¿Sí? Pero a la larga, después Patanjali dice que la mayoría de ellos, o sea, terminan siendo todos dolorosos. ¿Sí? ¿En qué sentido son todos dolorosos? Porque ninguna identificación con un contenido mental va a producir un estado de plenitud. ¿Sí? Dice, mientras tú creas que la felicidad está en seguir las directrices, los deseos de la mente, eso no va a terminar nunca. Es un pozo sin fondo. Siempre va a haber algo más. ¿Sí? Te compraste el teléfono, salió otro diferente que es el que quieres. Obtuviste un auto, vas a querer otro. Estuviste en un país, después vas a querer ir a otro lado. Tuviste, no sé, tenía ahí tu familia, vas a querer otro hijo. El jardín del vecino es más verde que el tuyo. No, no para. No, dice, no para. Es la naturaleza de la mente. No para. Produce britis. No hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, si yo me identifico con eso y trato de entender la plenitud de la felicidad a partir de ir respondiendo cada una de las pulsiones que indica mi mente, eso no va a parar nunca hasta que esta forma física se extinga, se termine. Entonces no va por ahí. Sí, yo siempre digo cuando cuento esto que es como había una serie de monito animado en los 80 que parece que se llamaba, no era Candy, era como Ángel. Ángel parece que era una niña que buscaba la flor de los siete colores. No sé si alguien se acordará de eso. Pero era un dibujo animado de una niña que buscaba la flor de los siete colores. Y se pasaba, pucha, no sé, como 80 capítulos yendo a diferentes lugares para encontrar la flor de los siete colores y no la encontró nunca hasta que volvió a su casa y se dio cuenta que la flor estaba en el patio de su casa. ¿Sí? Entonces lo mismo, ¿no? Los yogis dicen que la respuesta no está afuera, la respuesta está adentro, ¿sí? Entonces, cuando yo no hago ese ejercicio, desde la perspectiva del yoga, el ser humano se encuentra en un estado que se llama un estado de avidya, ¿sí? Que es ignorancia, ¿sí? Esa ignorancia no es una ignorancia, insisto, no es una ignorancia enciclopédica. No tiene que ver con cuánto tiempo estuviste en la universidad o cuál es tu grado de formación. No tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. Si yo no entiendo quién soy yo, entonces estoy en un estado de ignorancia. ¿Sí? Ese estado de ignorancia va a hacer que yo me identifique erróneamente con los contenidos de la mente. ¿Sí? La raíz de la mente se dice que es el sentido de individualidad o ego. Entonces, el segundo error que indica el yoga, o la segunda aflicción que indica el yoga, o klesha, ¿no es cierto? Klesha, la segunda aflicción es asmita, o la identificación con el ego, con el sentido de individualidad, ¿sí? Cuando yo me identifico con esto y creo que yo soy esto, entonces vienen los siguientes dos, como las dos aflicciones, que son raga y duecha, atracción y aversión. Atracción hacia el placer, atracción hacia aquello que refuerza el sentido de la individualidad y rechazo sobre lo que pone en tela de juicio o lo que cuestiona este sentido de individualidad. ¿Sí? Entonces yo vivo consciente o inconscientemente construyendo una realidad personal que tiende a reforzar mi sentido de identidad. ¿Sí? No, dice el yoga, no tenemos una comprensión imparcial y profunda de la realidad, sino que tratamos de ver la realidad sobre aquello que me va a sostener este individuo. ¿Sí? Y voy a rechazar aquello que me pone incómodo este sentido de individualidad, no raga y duecha. Y finalmente termina con el último clecha o la aflicción, que es el miedo a la finitud, el miedo a la muerte. ¿No? Este deseo de que esto que yo tengo acá no acabe nunca, que sea inmortal, ¿no? Esta individualidad que no acabe nunca, porque cuando esta individualidad se acabe, entonces todo se va a ver acabado, es el fin. ¿Sí? Entonces, ese es el último. Entonces, ese estado, que desde la perspectiva del yoga es un estado totalmente ilusorio, en términos de que
Tú vas a tener experiencias que sean dolorosas, no dolorosas, la vida es completa impermanencia y completo cambio, ¿no? Eso es una mirada objetiva e imparcial de la realidad. Te podría demostrar que todo lo que tú vives es un cambio permanente y que por lo tanto tratar de aferrarse a algo como inmóvil a través del tiempo, que es como el ego o asmita, es algo que es súper cuestionable, ¿sí? Pero nosotros igual tratamos, como uno podría mirar eso y entenderlo, pero uno igual trata de vivir en este sentido como de individualidad, va a generar un estado de falta de plenitud, de incompletitud, ¿sí? Entonces, el yoga es como el antídoto para esto. ¿Sí? Uno de los, o sea, obviamente el Raya Yoga se plantea como el remedio para esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para esto? ¿Sí? Am, y para hacer esto, perdón, me voy a saltar algunas diapositivas porque si no, no voy a alcanzar a terminar. Perdón lo latero. Para hacer esto, entonces, hay un método, y con esto voy a terminar. Hay un método que podemos profundizar más adelante porque existe un método. El método del yoga de Patanjali, del Raya Yoga, también, sorry las palabras, pero también se conoce como Ashtanga Yoga. ¿Sí? Ashto es 8 y Anga es rama, es decir, un método que tiene 8 ramas, 8 partes. ¿Sí? 8 partes. Si quieren como 8 prácticas, 8 estadios particulares, ¿sí? Los primeros dos son éticos, se llaman yamas y niyamas, que son las observancias y las autodisciplinas o las restricciones, y cada una son cinco observancias y cinco restricciones, cinco yamas, cinco niyamas. De todo esto, el más importante es ahimsa, la no violencia, ¿sí? Digamos, de física o de acción, de palabra y de pensamiento, ¿no? De buscar la serenidad interna. Pero hay más, está Satya o la velocidad, Asteya, el no robar, Brahmacharya, la moderación de la energía sexual, Aparigraha, la no acumulación, ¿sí? Dentro de las restricciones está Saucha, la limpieza, ¿no? Física y mental, Santocha, el contentamiento, vivir, tratar de vivir estando contento, Tapas, la austeridad, ¿no? La capacidad de generar un fuego, tapa significa fuego, la capacidad de generar un fuego interno, ¿no? De yo puedo, yo soy independiente de todo lo que me rodea, por eso la austeridad es relevante, no por una mortificación, sino como por entender de que yo no necesito tanto para ser feliz, ¿no? Esos tapas. Swadhyaya o el autoestudio y el estudio de la escritura. Y por supuesto Ishvara Pranidhana o la rendición a algo superior, ¿no? Si quieres a Dios, a la conciencia o al ser, ¿no? El entregarse, vivir la entrega, ¿no? Esas son las dos primeras partes. Después vienen las asanas, las famosas posturas, ¿no? Las asanas, aunque Patanjali solo habla de posturas para estar sentado meditando. El desarrollo del Hatha Yoga o del yoga este como más físico viene mucho después. El pranayama, la regulación de la energía interna, del prana, que a veces también se entiende como regulación de la respiración. Todo eso es la práctica externa, todo eso es como el preliminar. Y después viene el componente interno, que es la meditación propiamente tal, que es el pratyahara o la retracción de los sentidos, como desconectarse de los sentidos. Dharana, que es concentración de la mente, ¿no? La palabra dharana significa concentrar, que después fue traducida, por ejemplo, al pali como sati, si no me equivoco, que es meditar, y que después da origen al concepto del mindfulness, por ejemplo, en Occidente. Todo eso viene de dharana, de concentrar la mente. Después dhyana, meditar. Y después samadhi, que es como el estado de supraconciencia, cuando se toca el estado no dual de unidad. Entonces, en realidad, dharana, dhyana y samadhi, o concentración, meditación y samadhi, se dice que son lo mismo, pero con diferentes grados de intensidad, digamos, o de sutileza, ¿sí? Siendo samadhi el estado final. Entonces, en el fondo, si tú quieres salir de esta lógica de la identificación de la mente, lo que necesitas hacer es calmar la mente y hacer el trabajo introspectivo y de autoconocimiento y como devolverte hacia la esencia de nosotros, ¿sí? Y para eso está este método de 8 pasos.
Mm. Después, como les digo, más adelante en las sesiones que vienen, mi idea es como hablar acerca del método propiamente tal, ¿no? Como que en detalle de qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Mi idea de hoy día era como profundizar en el paradigma o en el problema que plantea del yoga y cuál es la solución que se plantea, como introducir la solución. Bien, pues, eso era lo que les quería contar. Muchas gracias por estar aquí atentos y bueno, obviamente se ofrece la palabra a sus preguntas, dudas, comentarios, lo que necesiten, lo que quieran. Lo escucho. Hola, Hola. agradezco la explicación. Justo hoy estuve escuchando un audiolibro sobre Patanjali y yo estoy recién comenzando a estudiar el yoga y la verdad no le entendí nada. Y a ti me hiciste como un esquema mental que me ha servido mucho, así que lo agradezco. Súper. Gracias, Solange. Solo comentar que cuando la primera vez que yo leí los Yoga Sutra de Patanjali, la sensación que me quedó era como de esto era como que, como que todo el mundo hablaba de tantas maravillas de esto y yo como que dije, no le encontré la gracia al texto, para ser súper franco. Y yo creo que era que no había entendido nada todavía. O sea, yo creo que a lo que voy es que es natural esa sensación. Yo creo que por la forma en que se escribe, ¿no? Como que a veces cuesta un poco, toma su tiempo, digamos. Pero claro, el mensaje sería persistir porque si combina el estudio con la práctica, como que todo esto va a ir tomando más sentido. Así que eso, a persistir ahí en en la práctica y en el estudio que va a rendir sus frutos. Eso, gracias. Gracias. Ah, bueno, yo tampoco creo que lo entienda tanto ahora, solo que siento que como que he podido encajar algunas piezas, ¿no? Eso, eso. No sé si hay algún otro eh, comentario, pregunta. Voy a mostrar algo arriba después. Em, ¿No? Entonces, quizás algo que podría ser útil también es que podría ser que por lo que hemos hablado, ¿no? Surgiera la curiosidad natural de leer los sutras de Patanjali, por ejemplo, ¿no? Como de tener ese libro. ¿M? Y hay muchas versiones. Hay muchas versiones de los Yoga Sutras. Entonces, con muchos comentarios y muchas interpretaciones. Entonces, también a veces como entrar en el mundo de los Yoga Sutras, ya solo tratar de ver qué libro, por cuál voy a leer, se torna muy complejo. Y hay muchas ediciones muy bonitas. Hay la edición clásica, es un texto que se llama Yoga Sutra con los comentarios del sabio Vyasa, con V, Vyasa. Creo que, espérenme, yo creo que tengo uno. Este yo lo imprimí, no sé si se ve bien, pero ahí dice, a ver, de Yoga Darshana, está en inglés, pero creo que está el comentario en español que dice el Bhashya de Vyasa. ¿Sí? Bhashya es comentario de Vyasa. ¿Sí? Este es como el clásico. ¿Sí? Ahora, este comentario, el de Vyasa, yo personalmente no lo recomendaría al inicio, por si lo han visto. Si alguien se ha metido, claro, te van a decir, lee el comentario de Vyasa. O sea, no es que no lo recomiende al principio, pero no lo recomendaría como solo con el comentario de Vyasa. ¿Por qué? Porque es muy de una época particular, tiene mucho tecnicismo como del momento en que se escribió el texto. Entonces eso podría ser como más difícil. Yo recomendaría, que pucha, no lo tengo acá porque lo presté justamente, yo recomendaría, se llama los Yoga Sutras de un monje que se llama Satchit Ananda. Voy a dejar un link de Busca Libre, ¿no? Es simplemente como para que tenga una referencia en el chat.
Em, perdón, ¿dónde está el chat acá? Por si a alguien le interesa, por si a alguien le interesa ver una versión, ese texto a mí me gusta mucho porque es súper introductorio y va así como pasito a pasito y además tiene una versión en español. Acá está el chat. Tiene una versión en español. Yo justo marqué la que está en inglés, pero está en español, de hecho yo lo tengo en español. Solamente les voy a dejar el link ahí como para que vean cómo se llama. Pero se llama Los Yoga Sutras de Patanjali comentado por Satchitananda, por el monje Satchitananda. Yo creo que esa es una versión bonita porque es introductoria. Está buena para entenderlo y te deja como clarito con el sistema del yoga, por si acaso. Ya. Bien, pues ahora sí, alguna otra pregunta, comentario? Me gustaría comentar, no tenía idea de nada, pero me quedé súper ilusionada. O sea, me gustaría que esto fuera contagioso, así como un virus, y que nosotros los occidentales estamos tan lejos de buscar la paz, es muy difícil por formación, por donde nos criamos. Y bueno, por alguna parte se empieza y me gustó mucho, porque no tenía idea de nada. Gracias. Gracias a ti, Verónica, por venir y por estar, po. Sí, yo creo que las cosas tienen su momento y su tiempo, ¿no? Y yo creo que, bueno, nosotros en Mente Peregrina vamos a seguir haciendo esto y, bueno, siempre es cordialmente invitada a participar. De hecho, también nos estamos abriendo, estamos evaluando la posibilidad incluso de hacer como de los retiros urbanos de meditación, que es cuando practicamos, a tener un formato online, como para que otra gente pueda participar sin necesidad de estar presente en la salita. También al principio no estábamos medio reticentes porque queríamos que la gente, cuando uno pone online, como que la gente no va, entonces se pierde como lo de la comunidad, porque practicar presencial, todos juntos, tiene algo bonito, verse las caras, estar con otras personas, ¿no? Pero también es cierto que ese es privativo para gente de otras ciudades o de otros lugares que quiera participar. O sea, ahí yo creo que lo estamos barajando. Así que también ahí puede haber una posibilidad de practicar, de probarlo, como de qué se trata, si les interesa. ¿Mm? Así que bien, pues entonces muchas gracias a todas y a todos por su tiempo. Espero les haya resultado útiles esto, perdón, y bueno, los invitamos a estar atentos ahí a nuestro Instagram, a Mente Peregrina, y estar atentos a estas actividades que vamos a tener, ¿sí? Nuestras actividades por agosto solo nos queda el retiro urbano, que va a ser de este domingo al próximo. Pero ya en septiembre reanudamos con 2 diálogos peregrinos, 2 talleres más y más retiros. Así que estamos poniendo todo el esfuerzo para tener actividades permanentes a través del mes para la gente que nos está acompañando. ¿Ya? Así que ahí quédense atentos por el Instagram. ¿Ya?